Llena de Vida, la España vaciada. Como siempre, Jabilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural. Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama SUV de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, queridos amigos de Llena de Vida, la España vaciada. Hoy vamos a hacer un programa muy forestal, que hace tiempo que no hacemos un programa forestal, porque ya saben que donde hay árboles hay vida, y donde hay árboles hay vida rural, porque si no, no va a ser muy posible. Hoy vamos a hablar de las campañas de reforestación que se hacen desde la sociedad civil, con asociaciones como la Asociación Reforesta, que es ya veterana en estas lides y que lleva tiempo pues, haciendo campañas de reforestación. Se dedican a eso, a plantar árboles donde hace falta que haya árboles. Vamos a hablar con el presidente de esta asociación, con Miguel Ángel Ortega, que tiene muchas cosas que contarles. Y también, como siempre que hablamos del mundo forestal, hoy está con nosotros nuestra querida Marta Corella, de COPADE, que además fue alcaldesa de Orea, como saben, nuestra capital, y que siempre que hablamos de bosques, de árboles, siempre le pedimos que esté con nosotros, que además tiene muchas novedades que contarnos, porque tiene cositas nuevas que se vienen, como se suele decir ahora, y que nos las va a contar todas enteritas. Así que no se vayan, porque vamos a hablar de árboles hoy, vamos a hablar de repoblar la España vaciada con más y con más árboles. Comenzamos. Bien, pues aquí está Miguel Ángel Ortega. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Qué bien. Muchas gracias. Y aquí está nuestra querida capitana, Corella. Marta, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Bien, me vas a permitir, como tenemos confianza contigo, vamos a empezar primero hablando de la red Reforesta y luego vamos a hablar de tus cosas nuevas, que son varias. Por ejemplo, lo que estáis organizando en Madrid para el día 22 de febrero sobre el mundo forestal y el mundo femenino, ambos unidos. Esto es muy interesante. O sea que nos lo vas a contar y ahora vamos a hablar tú y yo, si quieres, con Miguel Ángel Ortega del tema de la reforestación, si te parece, ¿no? Claro. En primer lugar, Adriana. Adriana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. La Asociación Reforesta, ¿qué es la Asociación Reforesta? Pues Reforesta es una ONG fundada en 1991 y declarada de utilidad pública. La misión principal que tiene es luchar contra la desertificación, evitar la degradación de la tierra y los bosques y promover el desarrollo sostenible. En la línea con la Agencia 2030 de Naciones Unidas se enfoca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, principalmente el 13, Acción por el Clima, y el 15, de Conservación de los Ecosistemas Terrestres, priorizando la recuperación de la vegetación y la lucha contra la desertificación. Sus principales actividades incluyen la educación ambiental, conservación y restauración de bosques y acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático. Hasta la fecha ha plantado 77.132 árboles, ha movilizado 15.990 voluntarios y ha desarrollado 46 proyectos de reforestación. Bien, Miguel Ángel, 77.000 árboles. Esta cifra, no sé si está actualizada, es lo que tenéis vosotros en vuestra página web. Pero son árboles, 77.000 árboles. ¿Cuántos plantáis al año, por hacernos una idea? Bueno, depende de las temporadas. Esa cifra es la que corresponde al cierre de la temporada anterior. Es decir, los árboles que estamos todavía plantando en esta temporada aún no están recogidos en esa cifra. Entonces, pues igual hay temporadas que plantamos esos 7.000, que hay algunas que llegamos a los 12.000. Es muy variable, es tremendamente variable, la verdad. Claro, ¿y cómo os organizáis? Porque yo alguna otra vez que te he entrevistado, a lo mejor ponemos demasiado el foco en el tema del voluntariado, pero realmente Reforesta no es una asociación de voluntarios. Los voluntarios pueden echar una mano, pero tenéis a gente trabajando en esto, ¿no? En esto de reforestar. ¿Cómo se organiza Reforesta? Pues lo que tú comentas, nosotros tenemos una oferta bastante estable y yo diría que cuantiosa de actividades de voluntariado.
y además de esas actividades de voluntariado para poder plantar pues todos los árboles y arbustos que plantamos y para hacer también todos los trabajos de mantenimiento asociados a las reforestaciones, pues necesitamos cuadrillas de profesionales, de operarios, porque si no sería imposible, solamente con los voluntarios que hacen un trabajo crucial porque nos ayudan a darle más recorrido a nuestros proyectos y hacer cosas que sería complicado hacer sin ellos, pero no sería suficiente. O sea que tenemos efectivamente que dar trabajo a operarios forestales. Muchos de ellos ya llevan con nosotros muchos años y la verdad es que dominan su trabajo pues, a la perfección. Y las campañas, ¿cómo se organizan? O sea, esto es cómo se organiza Reforesta, pero las campañas me imagino que deben tener una época o da igual la época del año. Generalmente siempre se dice que los árboles se plantan más en invierno, ¿no? Y que luego ya en primavera empiecen a tirar para arriba, ¿no? ¿O cómo se organizan las campañas de reforestación? Sí, la plantación siempre tiene que ser, bueno, siempre, por lo menos, en la España seca, que son las 3/4 partes del territorio, tiene que realizarse en otoño y en invierno. Hasta hace unos años, el mes de octubre era el momento de empezar a plantar, pero ya en muchas zonas de España, generalmente el mes de octubre no es válido, salvo que sea un mes de octubre como el último que hemos tenido, que ha sido lluvioso, porque como ya sabéis, octubre es veroño la mayoría de los años. Claro. Entonces no se dan las condiciones. La planta tiene que estar en parada vegetativa, tiene que estar ya en una época en la que ha bajado la temperatura y su actividad biológica ha bajado, porque hay que tener en cuenta que se le va a trasplantar desde un vivero donde estaba estupendamente, estaba dopada, de hecho, con mucha humedad y con mucha y buena tierra, a un lugar donde va a carecer de eso. Entonces, para que ese shock sea más llevadero, pues hay que hacerlo cuando tiene menos actividad, cuando está dormida. Eso es, efectivamente, entre noviembre y febrero son las mejores fechas en la mayor parte de la península. Y después, en realidad, hay que seguir haciendo trabajos durante prácticamente todo el año, porque si quieres de verdad cuidar los árboles para que no tengas mucha mortalidad, pues aparte de los riegos estivales y los riegos de socorro, que hay que darlos cuando viene una época de sequía fuera del verano, pues además de eso hay que andar reconstruyendo los alcorques, si es posible acolchar los alcorques, que son esas depresiones que se hacen en torno al árbol para acumular el agua de lluvia, ¿no? Hay que estar pendiente de los protectores que hay que poner para que no se los coman los animales y para también propiciar un microclima más favorable para el desarrollo de la planta, porque esos protectores los pueden tirar los animales, los pueden tirar las tormentas, el viento, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces a menudo hay que recolocarlos o hay que sustituirlos, o bien cuando ya la planta ha sobrepasado por encima del protector, entonces puede venir un animal ya más grande, como pueda ser un corzo, como pueda ser el ganado doméstico, y se la come. Y entonces hay que poner pues, otras protecciones que son bastante más costosas de poner, que son ya metálicas. Esto es muy costoso. Realmente sacar adelante un árbol es mucho más costoso de lo que yo creo que la gente puede pensar, ¿no? Que salga adelante, ¿no? El árbol por todos los peligros a los que está expuesto, además, como estás diciendo tú. Y luego, ¿cómo elegís las zonas donde vais a hacer repoblación o reforestación? ¿Con quién habláis para hacerlo? ¿Quién os llama a vosotros? Pues nosotros tenemos ahí tanto la vertiente proactiva de buscar nosotros los terrenos como la de recibir propuestas. Claro. Entonces, en los lugares donde conocemos más el terreno, pues generalmente somos nosotros. Quienes proponemos, la mayoría de las veces son terrenos públicos, quienes proponemos el lugar y pedimos los correspondientes permisos generalmente pues, a la comunidad autónoma, que suele ser el ente administrativo que gestiona los terrenos y tiene las competencias. En otras ocasiones pues, nos llaman, por ejemplo, de municipios o nos llaman también particulares. Entonces vemos si el terreno es adecuado. Si te digo la verdad, estamos ya un poco cansados de trabajar en terrenos tremendamente difíciles, tremendamente complicados, donde incluso el riego lo tenemos que hacer con garrafas, porque solamente podemos llegar con el vehículo y la cuba hasta determinado punto y los árboles están dispersos por una ladera que además está en estado... Es decir, nosotros no hacemos un desbroce. Pues si llegas a una ladera en mitad de un monte, si metes maquinaria, pues sí, puedes hacer un desbroce, pero tampoco estamos por la labor, no nos parece que sea buena idea, en general, claro, hacer desbroces, ¿no? Entonces, los árboles están retirados y al final pues es un esfuerzo tremendo llegar a ellos para darle los riegos, los mantenimientos que necesitan, etcétera. Entonces, pues otras veces lo que intentamos es buscar terrenos, pues por ejemplo, en las zonas agrícolas, que son lugares en general muy necesitados de
de corredores verdes y de islas de biodiversidad, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de árboles que plantáis? ¿O lo que os piden determinados árboles o sois vosotros los que decís, bueno, pues aquí se puede plantar esto o esto otro? No, nosotros no admitimos que se nos digan las especies. No, porque eso igual no. te llama un particular y dice, es que quiero que me plantes mi finca de Alcornoques. Claro, y dices tú, no. no, hombre, ¿no? Eso está totalmente descartado. Nosotros vemos cuáles son las especies que se pueden dar, las que pueden tener capacidad de adaptarse a ese terreno siendo especies autóctonas y además intentando que haya una mezcla que sea biodiversa en la medida de lo posible, porque al final si haces una mezcla biodiversa va a tener el bosque más posibilidades de adaptarse y de, bueno, pues eso, de terminar siendo un bosque, ¿no? Que no sea tan vulnerable pues, al calentamiento global, incluso a los incendios forestales, ni a las plagas, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo que sí que se nos pide muy a menudo es que hagamos plantaciones para compensar CO2. Entonces, ahí ya nosotros decimos, mira, nuestro enfoque no es maximizar la compensación de CO2, porque además el tema de la compensación de CO2, desde nuestro punto de vista, tiene unos matices muy propagandísticos y bastante cosa que matizar ahí detrás, porque no está todo tan claro ni es todo tan limpio. Y nuestro interés es hacer restauración de ecosistemas, es devolverle la salud a la naturaleza, porque si hacemos un bosque o si procuramos plantar una combinación de especies que tengan posibilidades de prosperar, pues va a pasar lo que he comentado antes, que a la larga van a absorber mucho más CO2 porque va a ser un bosque más estable, más duradero. Claro, pero siempre o sea, lo que te quiero decir es que esto no puede tener un fin económico de provecho para la persona que te lo solicita. Quiero decir que no te puede decir un particular, oye, plántame este terreno que tengo aquí de olivares y luego yo ya me llevo las aceitunas. No, eso no puede ser, ¿no? No. Bueno, es que de hecho hemos plantado fincas particulares, pero la mayoría son públicas. Claro. Entonces, el aprovechamiento comercial está descartado desde el primer momento. El proyecto Agraria, que me han hablado muy bien de él. ¿Qué es el proyecto Agraria de GMV? Sí, el proyecto que he introducido antes es un proyecto que es un consorcio de 22 empresas que empezamos en 2021, terminó en diciembre de 2024 y en el que aparte de construir una plataforma de datos, un espacio de datos sobre el que desarrollar distintas pruebas de concepto, hemos también trabajado en esas pruebas de concepto, ¿no? Ya he enunciado pues, el tema de los gemelos digitales que hemos desarrollado. También hemos trabajado pues, en sistemas de visión artificial, no solo para la predicción de la cosecha, sino también para ver cuál es la variedad de fruta que, por ejemplo, se están recogiendo o que están recogiendo las personas en los supermercados de la línea Meyer. Y no estamos hablando de decir si es una manzana o una naranja, sino de qué variedad de manzana de entre todas las que vende Ameller y con la dificultad añadida de que está dentro de una bolsa translúcida, ¿no? Esos son algunos ejemplos. También desarrollo de biopesticidas, aplicación precisa con drones, optimización de uso energético, no solo de agua y fungibles, y así pues hasta 20 y tantos casos de uso concreto. María, déjame entender que te lo voy a arreglar ahora mismo. Pues es una cuestión de En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Y cuando quieras puedes llamarme. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Hay veces que nos pregunta, pero bueno, ¿cómo esa gente tan culta que lleváis a los programas y tan bien informada y también formada vive en esos pueblos tan pequeños? Y entonces nosotros decimos, pues porque esa es la realidad auténtica de la España vaciada. Hay mucha gente muy interesante y a medida que nos vamos adentrando en la España vaciada lo vamos comprobando la cantidad de gente interesante, culta, formada, informada, que vive pues como el doctor José Antonio Erce en un pueblo o una aldea, en este caso de Segovia, de 20 habitantes. Así que, José Antonio, no sé si he puesto bien en contexto el informe sobre el lujo de vivir en Teruel, en Soria y en Cuenca. Es un informe que está bajo el paraguas de la red SPA. ¿Estoy diciendo bien el nombre o SESPA, es como lo pronunciamos normalmente. Que es, digamos, un organismo, el de la red SESPA, que aglutina a las confederaciones de empresarios de estas tres provincias, ¿verdad?
Lo has puesto muy bien en tiro, en su lugar, ¿no? Para que entre el picador, por así decirlo. Vamos a ver, la Unión Europea tiene un criterio, unas métricas y tiene unos espacios territoriales definidos, unas unidades territoriales definidas. La NUTS 3 es la escala provincial en toda Europa. Y a esa escala, porque ya no hay datos a escalas más bajas, por ejemplo, comarcal, a la escala provincial resulta que hay muy pocas provincias en la Unión Europea que tengan menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, que es la métrica a partir de la cual se dispara la alarma, o por debajo de la cual más bien se dispara la alarma del riesgo severo de despoblación. ¿Qué pasa? En España tenemos áreas geográficas más restringidas, que son las comarcas, y hay cientos de comarcas españolas con densidades de población de 3, de 4, incluso en la Comunidad de Madrid hay comarcas de muy baja densidad de población, pero a la unidad que considera la Unión Europea provincial, solamente Cuenca, Soria y Teruel cumplen este requisito. ¿Por qué es importante ser una provincia dentro de este índice? Porque para ello hay ayudas, hay recomendaciones, hay incluso políticas, y durante muchos años, décadas de hecho, las tres confederaciones empresariales de estas tres provincias han hecho mucha influencia junto a los grupos de acción local, de desarrollo rural, de las correspondientes comarcas de esas provincias. Han hecho mucho lobby en Bruselas para conseguir bonificaciones y ayudas de las que luego podemos hablar si se tercia. Bien, las bonificaciones o ayudas son las que pueden facilitar que haya gente que se anime a instalar su proyecto, su emprendimiento, su vida, en resumidas cuentas, en algunas de estas tres provincias, Soria, Cuenca, Teruel, que están catalogadas como altamente despobladas dentro de España. Las bonificaciones fiscales son, digamos, lo más importante, ¿o hay cosas que son incluso más importantes? Son importantes, pero todo es importante. Es más, en el marco reivindicativo que hemos venido manejando durante estas décadas, yo llevo años de activismo contra la despoblación de muchas maneras. Una de ellas es esta que estamos mostrando esta tarde aquí: realización de informes, recopilación de estadísticas, conferencias, participaciones de todo tipo, ¿no? Por aquí y por allá. Bueno, pues se han destacado en esta lógica reivindicativa muchísimas carencias, incluso en ocasiones flagelándonos a nosotros mismos. Hemos tenido la conciencia de que vivíamos mal, de que el territorio despoblado es algo donde nadie resulta muy difícil traer gente o evitar que se vayan. Pues miren, en este informe hemos hecho todo lo contrario. Hemos dicho, bueno, las reivindicaciones están bien, siguen siendo necesarias en muchos elementos, y no es solo las ayudas a las empresas, es también la vivienda, es también la conectividad, es también la educación, es también la sanidad, pero en realidad cuando se mira con cuidado a muchos de estos indicadores dices, caramba, pero qué bien se vive en el rural. Eso es algo que experimenta mucha gente. El lujo de vivir en Cuenca, Soria y Teruel es un eufemismo para expresar el lujo de vivir en territorios rurales en toda España y, por supuesto, mucho más allá, ¿no? Claro, pero el lujo de vivir en Soria, Teruel o Cuenca es el título del informe este de la que has coordinado, de la red SESPA. Pero claro, al mismo tiempo la gente puede estar un poco perdida porque dicen, pero no me están contando continuamente que no tienen servicios, que necesitan financiación, que no hay consultorios médicos, que no hay colegios, que no hay donde arraigar porque no hay un sitio para llevar a los niños. Parece un poco paradójico, ¿no? Pues lo parece. Y en muchos aspectos lo es, pero fíjense el encadenamiento de razonamientos. Por ejemplo, como decía, hemos optado por privilegiar en este informe, que para eso ya hemos hecho muchos otros reivindicativos, privilegiar en este informe lo que tenemos, que no es malo ni mucho menos, que es bastante bueno. Hemos elaborado unos 40 indicadores cuantitativos con datos públicos que todo el mundo puede consultar, y en muy pocos de estos 40 indicadores, los territorios más densamente poblados, como la Comunidad de Madrid o el conjunto de España, baten a estas tres provincias en muy pocos de estos indicadores. En la mayor parte de ellos, pues estos territorios, estas provincias, baten a la Comunidad de Madrid. Vamos a tomar un ejemplo para ver el encadenamiento de esas aparentes paradojas. Por ejemplo, vivienda. La vivienda es mucho más barata de alquilar y de comprar en los territorios rurales, desde luego en estas tres provincias, pero mucho más barata que en los territorios más densamente poblados. Eso es obvio. El problema es que
esa vivienda pues a veces escasea también, como en todos los sitios. Y lo que es peor, cuando queremos rehabilitar una vivienda en un paraje maravilloso, en un pueblo de 300 habitantes maravilloso, no encontramos oficios. Entonces, efectivamente, nos quejamos de ese aspecto negativo del apartado de vivienda, pero no valoramos el que efectivamente la vivienda se encuentra a unos precios mucho más baratos, tanto para alquilar como para construir. Y a la vez, en ese aspecto aparentemente negativo de que hay escasez resulta que hay una gran oportunidad para los oficios de toda naturaleza en el sector de la construcción. Hay oportunidades de segunda oportunidad laboral e incluso familiar y personal estableciéndose en el ámbito rural porque se necesitan. La vivienda es el primer de los indicadores porque lo primero que una persona mira cuando se va a vivir a un pueblo es dónde voy a vivir, dónde voy a plantar mis muebles, cuál va a ser el techo que voy a tener. Eso es lo primero de lo primero, ¿verdad? Sí. Bueno, pero en realidad hablábamos antes de las ayudas de funcionamiento. Podemos hablar luego, dedicar unos minutos a ello. Pero está la vivienda, está el empleo. Y dice, vale, muy bien, tengo un techo. Pero ¿y qué empleo tengo? Es más, a la que hay un empleo, a lo mejor no hay una vivienda. O a la que hay una vivienda, a lo mejor no hay un empleo. Y esos planes no se pueden realizar. O luego falta conectividad. Y dices, bueno, pues es que la escuela será buena. Bueno, pues en Soria, por ejemplo, la escuela es de las mejores del mundo. De las mejores del mundo. Y hay reportajes fotográficos y argumentales en medios de comunicación muy recientes que se pueden encontrar por ahí en la red, que dicen que, bueno, Soria en particular es la Finlandia española, ¿no? Y Castilla y León, PISA, tiene unos indicadores fabulosos en educación secundaria, ¿no? La vivienda es importante, luego también tiene una gran importancia esto. Hacía referencia, doctor, a ello, lo de las ayudas al funcionamiento. Para la gente que no lo sepa, porque la gente que sí que está pendiente de los asuntos de despoblación sí que está familiarizada con este término, pero ¿qué son las ayudas al funcionamiento? Desde que se promulgó la ley presupuestaria en diciembre de 2022 para el año 2023, se establecieron unas ayudas que son bonificaciones o deducciones, de hecho, de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes. Es verdad que han pasado desapercibidas porque su montante es pequeño. Se costó años negociar esto en Bruselas y, como decía, los territorios de Cuenca, Soria y Teruel fueron finalmente beneficiarios de esto. Hay una disposición 61 en la ley presupuestaria de diciembre de 2022. ¿Qué pasa? Que en todas las provincias, en todo el territorio de estas tres provincias, las empresas que contraten nuevos trabajadores desde el 1 de enero de 2023, vigentes en este momento también esas ayudas, tienen una deducción del 20% de la cuota empresarial por contingencias comunes a la seguridad social. Si estas altas laborales se dan en territorios, en municipios de menos de 1.000 habitantes. Para municipios de 1.000 o más habitantes el descuento es del 15%. Y para todas las altas laborales ya vigentes desde el 1 de enero de 2023, que no sean nuevas altas laborales en el año pasado, o que no lo hubieran sido en aquel año, o que no lo sean en este año 2024, el descuento es del 5%. Claro, el 5% del veintitantos por ciento, el 23,7%, que es la cuota empresarial, es poco. Es más, se ha aplicado de oficio. No ha habido que solicitarla. Muchos gestores de esas pymes que han sido beneficiarias desconocían que estaban tramitando en su servicio a las pymes, estaban tramitando esos descuentos. Muchos emprendedores desconocían que estaban siendo beneficiados con ese descuento. O sea que ha habido ahí un problema también de comunicación. Pero en cualquier caso, la Unión Europea autoriza deducciones de hasta el 20% del coste laboral bruto. Y eso son ayudas de funcionamiento, porque de otra forma, de no tener esa excepcionalidad, serían consideradas ayudas de Estado que vician la competencia y estarían prohibidas. Pero por ser territorios en riesgo de despoblación, las empresas pueden beneficiarse de una ayuda. Un 20% del coste laboral bruto de una empresa es una bomba. Claro, es una bomba. Claro. Pero claro, se ha aplicado el 20% de la cuota patronal. Claro. Empresarial, mejor dicho. Todo esto tiene una polémica de fondo que surge a raíz precisamente de esto de las ayudas al funcionamiento y de las provincias que pueden optar a ellas o los empresarios que trabajan en esas provincias y los que no pueden optar. Por ejemplo, hay provincias en España como Guadalajara, por ejemplo, que tiene una parte importante de la provincia altísimamente despoblada, pero que tiene una parte muy desarrollada, en este caso el corredor del Henares, que hace que los baremos
no salgan a la hora de acceder a estas ayudas. Entonces, ¿es un tratamiento adecuado el tratamiento provincial o habría que hacer un tratamiento comarcal, por ejemplo? Veámoslo así. La Unión Europea no está preparada para admitir la escala comarcal. Sencillamente no hay datos. Para empezar, y no está preparada. El lobby que se ha venido haciendo para que en la escala provincial, estas 3 provincias, por tener 12,5, menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, puedan ser beneficiarias, ha sido importantísimo. Pero es que ha abierto un cauce. Yo recuerdo cuando se publicaron las guías de funcionamiento, las hemos estudiado a fondo en nuestra pequeña consultora, las hemos estudiado a fondo y somos, vamos, muy sensibles a esa queja. Es decir, vale, hemos abierto el cauce. Si esto funciona, esto por ahora es un experimento, porque ya digo que la escala es insignificante, probablemente muchos empresarios incluso las despreciarían, pero el cauce está abierto y esta es la buena noticia. Si este experimento funciona, podemos hacer lobby conjunto entre todos para que todas las comarcas que tengan este riesgo, no solamente las provincias, todas las comarcas, por favor, que no se vea esto como una discriminación, es un gran paso adelante. Y a partir de ahí yo creo que es bueno que unamos fuerzas, ¿no? Pero, insisto, las ayudas son elementos de atractividad para estos territorios. ¿Pero contribuyen al lujo emocional de vivir en cuencas orientales? Pues claro que sí, porque si las empresas se sientan atraídas o se sienten los emprendedores capaces de promover un proyecto en estas provincias porque tienen esta ayuda, pues todos vamos a vivir mejor. Ahora, esto es uno de los 40 indicadores a los que me refería que tiene el informe. Yo creo que gracias a vosotros, a programas como el vuestro y a informes como NES Educación o la cátedra que también tiene NES Educación, estas cosas no se mueren, ¿vale? Porque yo lo que estoy viendo es que se está teniendo muy poco en cuenta las necesidades reales de los habitantes del medio rural. Y últimamente se están generando muchas propuestas desde Madrid. O sea, todo esto está cambiando un poquitito. Se está burocratizando un poquitito más lo del reto demográfico que empezó, ¿os acordáis? Después de la pandemia, por así decirlo, en ese momento, y que realmente fue un despertar, ¿no? De que había otra España con muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que eso ya, no te digo que haya caído, pero que todo va mucho más lento y los resultados del informe de Next se ven que en 5 años no ha habido unos avances espectaculares. Un café cortado, por favor. Lo siento, solo tenemos café con leche. ¿Solo café con leche? ¿Entonces no puedo elegir? No, aquí tenemos café con leche para todos. Normas de la casa. Si decides cómo tomas tu café, ¿por qué no decidir cómo será tu hipoteca? En Eurocaja Rural diseñamos tu hipoteca contigo, porque lo que se ha diseñado para ti se nota. Hipotecas a tu medida de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es o en cualquiera de nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Y antes de terminar nuestro programa y desearles que pasen una feliz Pascua de Resurrección, les contamos que Eurocaja Rural y el Ayuntamiento de Albacete, a través del Instituto Municipal de Deportes, han suscrito un convenio de patrocinio para la celebración de la 10ª Nocturna Albacete 2025, un evento deportivo que se celebrará el próximo 24 de mayo en esta ciudad. Este acuerdo tiene como objetivo potenciar la visibilidad de ambas entidades y también contribuir al éxito de una de las competiciones más destacadas del calendario deportivo a nivel local. También les contamos que Eurocaja Rural ha abierto su primera oficina en Santander, en concreto en una de las calles de más relevancia en la capital cántabra, en la calle Burgos, dando así continuidad a su plan de expansión con el que está combatiendo de forma muy activa la recesión económica, la exclusión financiera y la reducción de oficinas que ha prevalecido en el sector financiero en los últimos años. La Comunidad Autónoma de Cantabria se suma a las de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, La Rioja y Aragón. Les decimos que Eurocaja Rural ha suscrito una operación de préstamo con el Ayuntamiento de Castellón por importe de 13 millones de euros destinada a financiar inversiones contempladas en los presupuestos municipales durante el presente ejercicio, durante el ejercicio de 2025. Y también les contamos, por último, que con motivo del Día Mundial, del Día Internacional del Parkinson, el Ayuntamiento de Elche y la Asociación Parkinsómetros han presentado el reto Parkinsómetros, una iniciativa solidaria y de concienciación para recaudar fondos en la que ha participado la Fundación
Eurocaja Rural. Qué suerte estar tranquilo. Descubre la gama SUV de Hyundai híbrida y eléctrica desde 19.905 euros y solo este mes disfruta de la tranquilidad de tener 4 años de mantenimiento gratis. Más información en Hyundai.com. Del Llena de Vida, la España vaciada. Como siempre, Javilillo en nuestra línea. Click Radio TV en la lucha contra la despoblación en el mundo rural.